Eh, Vimos el pecado, fue como empezamos, vimos quién fue Jonathan Edwards y toda la historia de él. Don José Porras nos predicó del infierno con un nivel de detalle que ahí estaba yo horrorizado ahí atrás, viendo al pobre rico ahí. Vimos el comentario del sermón y ahora acabamos de ver la evangelización. ¿Y qué podemos concluir de todo esto? A mí no me resta mucho por decir. Lo que ya se dijo es básicamente entender un poquitito, como hacemos todos los meses y como hacemos todas las semanas cuando nos congregamos nosotros, cuál es el centro de todo este mensaje. Ya entendimos cuál es la condición del hombre, porque toda la tarde hemos pasado explicando cuál es la condición del hombre. Nosotros básicamente somos carne de infierno. Allá atrás Manuel me decía, ¿sabes cuál es el problema nuestro? Que no entendemos la ira de Dios. Nosotros creemos en otra cosa, que Dios se enojó. Pero comprender que su santidad demanda justicia y que su justicia demanda castigo y que ese castigo lo va a ejercer el ser más poderoso del universo y que los seres humanos solo van a estar ahí recibiendo permanentemente por una eternidad el castigo proveniente del ser más poderoso del universo, a nosotros no nos da la cabeza para eso. Pero esa es la condición del hombre. Sin embargo, viene la iniciativa divina. ¿Por qué tiene que ser la iniciativa divina? Porque el ser humano no puede tener esa iniciativa. Ya vimos un montón de textos bíblicos que nos dice que no hay quien busque a Dios, no hay uno solo, el corazón del impío está podrido. No hay manera de que el ser humano se invente un Dios que lo salve a partir de la mugre que tiene en su ser. Por lo tanto, necesitamos a ese Dios que salva. Y Dios, por lo tanto, decreta, el Dios Padre Celestial, decreta esa salvación para su iglesia. El Dios Hijo fue crucificado en esa cruz para ejecutar esa salvación. Así como el Dios Padre la decreta, dice Jesús que nadie viene a mí si el Padre no lo envió, el Hijo es crucificado y el pecado de todos aquellos que ha de salvar fue imputado a Él, fue cargado a Él. Y uno dice, qué terrible, el hombre, Dios hombre, el hombre más santo que ha pasado por la tierra, cargó ese pecado. No, lo terrible no fue eso. Lo terrible es que recibió el castigo que correspondía a cada uno de esos pecados que era nuestro. Si hay un acto terrible en la historia, es el castigo que Cristo recibió en la cruz en nuestro lugar. Es que uno dice, si recibió mi pecado, no, recibió mi castigo. Y Él voluntariamente estaba ahí, no fue forzado, voluntariamente. Por eso la cruz se agiganta y se agiganta y se agiganta en nuestras vidas. Y después venimos nosotros y el Espíritu Santo, como vimos ahora, nos aplica esa salvación lograda por Cristo en la cruz. Por lo tanto, el gozo, la gracia, la salvación que proviene de la cruz es trinitaria. El Padre decreta, el Hijo ejecuta y el Espíritu Santo nos la aplica. ¿Y qué es lo único que aportamos nosotros en ese proceso? Nuestro pecado. Solo para eso servimos. Para nada más. Por eso, nosotros deberíamos estar de rodillas, vivir de rodillas. Porque ese Dios trino, nos va a tener con Él en gozo, en alegría y en paz por una eternidad. Mientras tanto, por esa misma eternidad, hay un grupo gigantesco de gente sufriendo dolor
y padecimiento y desasosiego por la misma eternidad. ¿Qué nos resta a nosotros por hacer? Dar gracias, adorar a ese Dios y obedecerle. Vivir la vida que ese Dios nos demanda para su gloria. El 4 de noviembre vamos a tocar un tema álgido, vamos a tocar un tema escabroso, vamos a hablar de los dones del Espíritu Santo, está en la Biblia, vamos a ver si algunos de esos dones todavía los imparte la iglesia o si esos dones cesaron allá en el primer siglo cuando murió el último apóstol, Juan. Vamos a analizar uno por uno y vamos a exponer todo este tema de los dones del Espíritu Santo que ha sido tan abusado, tan abusado. El famoso Dios me dijo y no dijo, ¿verdad? O las sanidades falsas o miles de cosas más que se han abusado. Queremos poner los puntos sobre las íes. Ya ustedes saben que aquí las cosas se dicen abiertamente y tal como son y con eso glorificamos a nuestro Señor. Después los siguientes temas, en diciembre vamos a tocar un tema, el tema predilecto de Martín Lutero, simultáneamente justos y pecadores. Este va a ser un tema bastante interesante porque yo sé que todos nosotros nos preguntamos eso. Y después el 13 de enero, que es un día después del día más importante del año, no se les olvide. ¿Cuál es el día más importante del año? ¿Por qué es el día más importante? Porque es mi cumpleaños. El 13 de enero vamos a ver a lo largo de la historia de redención el templo, el sacerdote y el sacrificio. ¿Qué era eso en el Antiguo Testamento? ¿Qué era eso en los tiempos de Jesús? ¿Y qué es eso el día de hoy? Y como siempre, terminamos con una bendición que viene de la Escritura para todos ustedes. Yo se las voy a leer, ustedes solo reciban esta palabra de Dios que está en Efesios 6, 23, 24, que dice: paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Que Dios me los bendiga, que vayan sanos a su casa. Mira. Hay preguntas. Los que quieren pueden irse y los que quieren quedarse por las preguntas. ¿Dónde está Pau? ¿Qué son estas preguntas? La pregunta es: ¿cómo responder al incrédulo que refuta que si Dios no ama al pecador como a mí, sí me ama a él? No, si los dos somos pecadores. O sea, ¿cómo puede decir que lo odia al pecador si te amó a vos como pecador? Ok. Vamos a ver si la refraseamos. Si Dios odia al pecador, ¿cómo me salvó a mí? ¿Ya? Más fácil. Te puedo responder a lo tico, porque le dio la gana. Ahora te lo voy a responder desde la Biblia, porque Dios es soberano en la salvación del ser humano. Porque Dios decide, inclusive antes de nuestra existencia, porque Dios no es que, el tema es este: antes de vos nacer vos no existías, pero Dios había decretado tu salvación desde antes. Dice la Escritura, Efesios 1, los que quieran verlo, que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser santos como su Hijo. Entonces, el pecador sencillamente Dios lo detesta por una razón: porque peca. Así que no hay pecador que pueda merecer el amor de Dios, ni aún nosotros lo merecemos. Dios en su soberanía eligió un pueblo para vivir con Él en una eternidad, y a ese pueblo es al que va a salvar. Ahora bien, ¿cómo te ama Dios? Dios te ama por una razón, y en teología esto se le llama el amor de complacencia.
Porque Dios en realidad solo tiene un hijo y ama a ese hijo. La Biblia nos explica que Jesús es el unigénito Hijo de Dios, o sea, el único en su género. Nadie más es. Nadie más es. Pablo en la carta a los Romanos nos explica que nosotros somos hijos adoptados. No naturales, adoptados. Y al ser hijos adoptados, eso implica que nos escogió en adopción, porque todo hijo adoptado es elegido en adopción, porque Él solo tiene uno. El unigénito, el único en su género, como dice Juan 3:16. Ahora, ¿cómo es que se pasa ese amor de Dios que le tiene a su Hijo a nosotros? Porque cuando el Espíritu Santo nos da vida, dice la Escritura que en el momento, y así es como lo dicen Colosenses, porque a través del bautismo, la figura es que nuestro ropaje inmundo quedó ahí y ahora somos revestidos de Cristo. En otras palabras, a quien el Padre ve no es a Paola la pecadora, sino a Cristo en Paola. Porque ya Paola no existe, ahora existe Cristo en ella. Esa es la única razón. ¿Qué hay otra? Sí. Satanás y sus demonios castigan a las personas en el infierno. Ok, la pregunta es, ¿Satanás y sus demonios castigan a las personas en el infierno? Qué pena, pero yo tengo que corregir a Jonathan Edwards en eso, porque el diablo no está esperando ahí a ver a quién martiriza. El diablo va a ir a padecer exactamente lo mismo que todos los demás. El diablo no es gerente del infierno, no es presidente ejecutivo ni CEO, no administra ni está a la puerta dando la bienvenida a los que van para adentro. El diablo va a estar sufriendo el sufrimiento supremo junto con su hijo el anticristo y el falso profeta que aparece en Apocalipsis. Y todos los demás, dice la Escritura en Apocalipsis 20, y todos aquellos cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida del Cordero. Así que todos van parejo para allá. Ahora bien, la gran pregunta es, ¿hay gradualidad de sufrimiento? La iglesia ha discutido sobre eso. Yo creo que sí, porque Jesús le dijo a Corazín y a Betsaida, si ustedes hubieran hecho lo que hicieron Tiro y Sidón, pero no lo hicieron y por lo tanto el castigo para ustedes va a ser peor que el de ellos. Así que uno se puede imaginar que hay gradualidad de castigos. Y además eso pega mucho con Dios es un juez justo y ejecuta la sentencia justamente, así que uno se imagina que va a haber una gradualidad por allá. ¿Cómo es una eternidad en el infierno catalogado como un castigo justo por un pecado temporal? ¿Cómo es una eternidad en el infierno catalogado como un castigo justo si el castigo fue temporal si el pecado fue temporal? Eso lo expliqué al principio. El problema no es el pecado que cometiste, es contra quién lo cometiste. ¿Se acuerda que dice la analogía de si yo vengo, ya no lo voy a hacer con vos, ahora lo voy a hacer con Alan. Si yo vengo y le pego a Alan y hay un chiquito de 1 año ahí, le pego al chiquito, a los dos los golpeé. Pero ¿cuál es la gravedad de mi acto? Fue el mismo acto, solo que es más grave por a quién se lo hice. Es igual, yo peco contra el Dios eterno. Yo insulto al Dios eterno. Yo lo irrespeto, lo atento contra su santidad, me niego a decir que es mi Dios santo y que yo hago lo que me da la gana y por lo tanto a ese Dios eterno, contra ese Dios eterno es exactamente la gravedad de mi pecado y por eso se castiga eternamente. Con eso estamos. Mañana tenemos nuestra celebración dominical para los miembros de la iglesia o aquellas personas que ya estén bautizadas, porque mañana tomamos la cena del Señor acá. Hasta entonces, que Dios me los bendiga a todos. Ojalá duerman bien hoy. Y yo les recomiendo que duerman bien, porque nosotros tenemos una eternidad asegurada con Cristo. Que Dios me los bendiga.